Amados hermanos, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y estamos en el audio número 4 de la parte 5 de esta serie El verdadero evangelio. La actual situación que impera en el Medio Oriente reviste un gran significado. En 1948 la nación de Israel volvió a ser formada después de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1967 la ciudad de Jerusalén regresó a los judíos. Para muchos estudiosos de las profecías, antes de que esto sucediera, esa formación de la nación de Israel les parecía que fuese imposible que sucediera. Y en realidad parecía imposible que Jerusalén regresase a manos de los judíos. Pero gloria damos al Señor. Lo que nos parece imposible a nosotros es posible para Dios. Y el Señor ciertamente lo hizo. Ciertamente fue hecho por el Señor y es maravilloso a nuestros ojos. En 1948, repentinamente la nación de Israel volvió a formarse como nación. Y luego en el año 67, apenas en 6 días, la ciudad de Jerusalén regresó a manos de los judíos. Por 25 siglos, desde el año 606 a.C., Jerusalén no había estado bajo el control del pueblo judío, pero de improviso, de la noche a la mañana, volvió a estar bajo su control. Ciertamente esto fue hecho por el Señor. Hoy en día la atención del mundo entero está enfocada en la situación del Medio Oriente y tiene que ver, todo siempre se mueve directamente hacia esta pequeña nación de Israel. Todos los ismaelitas, los árabes, continúan conspirando contra los judíos. Pero el Señor sigue resguardando a Israel. Además de la situación del Medio Oriente, está la situación de Europa con su deseo ya hecho realidad de una sola moneda con miras a levantar una sola nación. Además de las situaciones del Medio Oriente, de Europa, está también la situación del Lejano Oriente. La línea divisoria allí es el río Éufrates. Ciertamente el anticristo será el líder de los poderes europeos. Bajo su liderazgo, los europeos formarán ejércitos y avanzarán hacia Palestina para combatir contra la nación de Israel y capturar Jerusalén. Al mismo tiempo, 200 millones de jinetes vendrán del Lejano Oriente y cruzarán el río Éufrates, también en dirección a Jerusalén. Todos estos poderes se reunirán y mientras estén reunidos, el Señor vendrá a pisar el lagar. En el tiempo de la tribulación, se formarán los ejércitos en el territorio europeo y se congregarán también los jinetes en el Lejano Oriente. Hemos visto que algunos de los santos más maduros serán arrebatados como primicias al tercer cielo antes de la tribulación. Dará lugar al comienzo de la parusía del Señor. La cosecha general será recogida en medio de la tribulación. Las primicias serán arrebatadas directamente al tercer cielo, a la casa de Dios. Serán estos quienes vendrán con el Señor Jesús al aire, a donde será arrebatada el resto de la cosecha, a fin de encontrarse con el Señor allí. Allí el Señor Jesús administrará su juicio sobre todos los creyentes, a fin de seleccionar a los vencedores que formarán su ejército. Mientras el Señor Jesús forma su ejército en el aire, todas las naciones formarán su ejército sobre la tierra y serán reunidos en Jerusalén. Apocalipsis 16:14, versículo 16 también y 19:19. Esto quiere decir que las uvas procedentes de todos los confines de la vid serán reunidas en el centro del lagar. Apocalipsis 14, 18, 19. El Señor vendrá desde el aire con su ejército de los llamados, escogidos y fieles y destruirá al anticristo y su ejército, así como a los 200 millones de jinetes procedentes del Lejano Oriente, como lo vemos en Apocalipsis 19, desde el 11 hasta el 21. Al mismo tiempo, el Espíritu será derramado sobre Israel, que estará sitiado. Zacarías 12:10. Entonces ellos se arrepentirán y toda la casa de Israel será salva, los que estén vivos en esa época. La tierra entera pasará a ser el reino de Cristo. Apocalipsis 11:15. La piedra que hirió al mundo gentil se convertirá en el monte, el reino que llenará toda la tierra, como en Daniel 2:35. Algunos de los gentiles seguirán vivos aún después de la batalla de Armagedón,
y estos gentiles se convertirán en los pueblos o las naciones sobre la tierra. Los judíos conversos y salvos serán los sacerdotes en Jerusalén para enseñar a las personas de qué manera servir al Señor. El Señor Jesús establecerá a Jerusalén como su capital y desde su trono reinará como rey sobre toda la tierra. Cuando el Señor Jesús regrese, resolverá completamente toda situación con respecto a los cristianos, a los creyentes. En primer lugar, los falsos cristianos, la cizaña, serán atados y arrojados al fuego. Después los cristianos maduros, juntos con los creyentes resucitados, serán arrebatados al aire, donde el Señor ejecutará allí su juicio. Y el tribunal de Cristo, y ejecutará su juicio sobre ellos. En ese tiempo, algunos de ellos, los vencedores, serán elegidos para formar parte del ejército del Señor a fin de combatir contra el anticristo. Ellos también celebrarán banquetes junto al Señor en las bodas del Cordero, en la fiesta de las bodas del Cordero. Un número de cristianos serán cristianos derrotados y debido a ello padecerán cierto castigo. Ellos se perderán la fiesta de bodas, que es la manifestación del reino. Además, perderán su recompensa y sufrirán cierta clase de disciplina. Por tanto, mediante el arrebatamiento, el Señor Jesús resolverá todo asunto pendiente entre los cristianos. Como hemos dicho en audios anteriores, cuando el Señor Jesús regrese, habrá básicamente tres clases de personas sobre la tierra: los cristianos, los judíos y los gentiles. 1 Corintios 10:32. A su regreso, Él derrotará y destruirá al ejército de los gentiles y rescatará a los judíos, quienes llegarán a ser sacerdotes para Dios durante el milenio. Sin embargo, algunos gentiles todavía permanecerán sobre la tierra, pues no habrán sido aniquilados junto con los ejércitos de los gentiles. Aunque muchos jinetes y soldados habrán sido destruidos por el Señor, algunos que pertenezcan a las naciones permanecerán vivos. No sería lógico decir que todos ellos serán soldados y morirán. Antes bien, algunos de ellos conservarán la vida, aunque todos los ejércitos serán destruidos. ¿Qué sucederá con todos aquellos que componen las naciones y que hayan quedado vivos para ese entonces? El Señor tiene que resolver todo asunto pendiente con respecto a ellos. Y con ese fin Él enviará a sus ángeles a recoger a todas las personas que hayan quedado entre las naciones, de tal modo que Él puede ejecutar juicio sobre ellos. ¿Cuál será la base sobre la cual el Señor juzgará a esas personas? Acuérdense que son de las naciones, son gentiles. No es fácil determinar esto. Ciertamente este juicio no podrá tener como base la ley o el evangelio. Si fuera un juicio conforme al evangelio, tendría que basarse en el hecho de que ellos no se arrepintieron ni creyeron en el Señor. Si fuera un juicio conforme a la ley, tendría que basarse en que ellos no guardaron la ley. Pero el juicio de las naciones que hayan quedado no se basará en ninguna de estas dos cosas. Más bien tendrá como base la manera en que ellos trataron a los pequeños hermanos del Señor durante el tiempo de la tribulación. Mateo 25, del 31 al 46. Por medio de esto podemos ver que el Señor tiene su dispensación. Esto quiere decir que tiene su propia manera de juzgar las personas. Durante la dispensación de la ley, el Señor juzgó a las personas en conformidad de la ley. En la dispensación de la gracia, el Señor juzga a las personas en conformidad con la gracia. Pero durante el tiempo de la tribulación, el Señor no juzgará a las naciones en conformidad con la ley o con la gracia. Más bien, Él ha de lidiar con ellas según la manera en que ellos trataron a sus hermanos más pequeños, los judíos y los cristianos que quedaron durante el tiempo de la tribulación. Si las naciones trataron bien a los más pequeños de sus hermanos, serán considerados ovejas. Pero si trataron mal a los pequeñitos, serán considerados cabritos y serán destruidos. Mateo 25, del 31 al 46, en esa parábola presenta allí la parábola de las ovejas y los cabritos. Muchos maestros cristianos
han aplicado erróneamente esta parábola afirmando que se refiere a los cristianos. Ellos piensan que el Señor Jesús administrará su juicio sobre los creyentes al dividirlos en dos grupos. Un grupo serán los verdaderos cristianos representados o tomados como las ovejas, y el otro grupo estaría conformado por los falsos cristianos representados por los cabritos. Según su concepto, los buenos serían salvos para entrar en el reino y los malos serían arrojados al lago de fuego. Sin embargo, esta interpretación no es exacta, porque el versículo 32 del capítulo 25 dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y es claro que ahí se menciona que estarán delante de él todas las naciones, son las que serán reunidas delante de él. Y la palabra griega aquí, como naciones, es la misma palabra que se traduce en otras partes como gentiles. Así pues, que no son creyentes quienes serán reunidos delante de él en esa parábola, sino los incrédulos, los gentiles, aquellos que hayan quedado vivos aún después de la batalla de Armagedón. Cuando los gentiles sean reunidos delante de él, el Señor los separará unos de los otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Amados, hasta acá dejamos este audio y seguimos en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.